Hola, bienvenidos. Una vez más estamos aquí para compartir con todos ustedes soluciones bíblicas. A través de este programa vamos a compartir con ustedes todo lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a algunas preguntas que muchas veces nosotros los cristianos tenemos. Este programa no lo hago solo, como siempre lo digo, estoy acompañado. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo te va? Qué bueno es poder pasar un tiempo más para adquirir sabiduría y ciencia, para saber cómo debemos andar, ¿no? Exactamente. Muchas personas se hacen preguntas y dicen, ¿es bíblico esto? ¿No es bíblico? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo actuar? Hoy vamos a hablar, Ale, con este tema que has preparado. ¿Cómo se llama? Sí, este tema que dice, ¿puede un cristiano hacer justicia por mano propia? Y es un tema bastante complicado. Poder, ¿no? Se puede, no se debería, ¿no? No se debe. Vamos a ver qué dice la Biblia. La palabra de Dios dice en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Pablo hacía referencia en la iglesia de Corinto. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar las cosas muy pequeñas. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea y en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es falta ya entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis. Y era un llamado de atención que traía Pablo a esta iglesia justamente por lo que significa traer justicia por mano propia, ¿verdad? Y el Señor trae a nuestra vida, a través de la palabra de Dios, la oportunidad de poder juzgar las demás cosas a través del filtro de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene, ¿verdad?, el poder de hacer las cosas como se tienen que hacer. Dios nos enseña a poder, de alguna manera, poner todo delante de Él y que sea Dios, a través de su palabra, el que nos dé el orden correcto de todas las cosas. Exactamente. La Biblia, bueno, tiene muchas historias con respecto a injusticias, ¿no? La mayor injusticia fue de que un padre perfecto, bueno, amoroso, haya mandado de alguna manera a morir a su único hijo. Ya partimos desde esa injusticia en la cual vivimos. Dios, la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo a morir, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios que Él lo hizo por amor, para rescatarnos, porque nosotros no somos merecedores de esa justicia divina, ¿no es cierto? Porque en nosotros no está hacer el bien, no buscamos a Dios, sino que Él nos ha buscado a nosotros. Entonces, nosotros no somos más justos que Dios ni más buenos que Dios, entonces tenemos que aprender a, de alguna manera, ser paciente con aquellas injusticias, ¿no? Aunque nos duela. ¿Qué hacen esas injusticias? Mirá, yo preparé una historia muy conocida, está en Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 24, que el título de mi Biblia es Cuando David perdona la vida de Saúl, y en el versículo 6 dice la palabra de Dios, Primera de Samuel 24, versículo 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Bueno, esta historia es donde de alguna manera David se encontraba en una cueva descansando con sus casi ya 600 hombres y entra Saúl a hacer sus necesidades. Problema que no sabía que estaba David dentro de esa cueva. David tuvo la oportunidad de vengar, ¿no?,
tantas injusticias que hasta ese momento venía recibiendo de parte de Saúl. Todos recordamos la historia. David estaba en el campo con las ovejas trabajando y bueno, fue llamado, ¿no es cierto?, al palacio para poder de alguna manera ayudar a Saúl con los problemas que él tenía espirituales, ¿no? Porque dice que había un espíritu de parte de Dios que venía y atormentaba la vida de Saúl, ¿no? Y Saúl vivía este tormento y David fue usado por Dios para de alguna manera traer paz sobre su vida. Y a partir del momento de que David empezó a salir a la guerra y Dios bendecía el trabajo que David hacía, ¿no? Sus guerras eran bendecidas, prosperadas, había de alguna manera un respaldo de parte de Dios. Bueno, el pueblo empezó a levantar el nombre de David más que el de Saúl y se formó en el corazón de Saúl, bueno, un celo al punto de que lo empezó a perseguir, ¿no? Y Saúl se dedicó durante toda su vida a tratar de matarlo, ¿no? De tratar de eliminarlo y de quitarlo de su camino, ¿no? Y bueno, David tuvo de alguna manera la gracia, ¿no?, de que el hijo de Saúl, Jonatán, se hiciese muy amigo de David. Y bueno, era un poco el que le pasaba toda la información por dónde andaba el padre, qué era lo que tenía planeado contra él. Y bueno, yo creo que fue algo muy injusto lo que le tocó vivir a David, pero yo creo que David estaba siendo preparado, ¿no? El corazón de David estaba siendo preparado para poder ocupar el lugar que luego él ocupó, que fue el lugar de rey, ¿no? Yo creo que cuando uno entiende de que por las injusticias por las que uno vive o pasa, son procesos para poder que nuestro corazón se forme como un verdadero hijo de Dios, ¿no? Porque ¿qué diferencia habría en un hijo de Dios o en un cristiano si cada vez que tiene que pasar por una injusticia, él hace justicia por mano propia? ¿Cuál sería la diferencia o cuál sería de alguna manera bueno, vuelvo a repetir, valga la redundancia, la diferencia, ¿no? Si nos comportamos igual que una persona mundana, ¿no? Si nos dan una cachetada y la devolvemos, si nos dan un insulto y lo devolvemos, si nos roban y nosotros volvemos a recuperar eso por otro lado. Creo que el cristiano se tiene que comportar de una manera totalmente diferente. Y este tipo de experiencias, como la que vivió David, nos dejan una clara enseñanza. También lo de José, con sus hermanos, su familia. Bueno, y tantas otras historias que hay en la Biblia, ¿no? Vos también habías preparado algunos versículos más. Sí, un poco haciendo alusión a lo que vos estabas diciendo. En el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 15, dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias y el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias y el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar y su refugio, y se le dará, dice, su pan y sus aguas serán seguras. Y esto es la respuesta en andar en integridad delante de Dios, base la justicia que es de Dios. La justicia que Dios trae en nuestras vidas, porque Él es el que pelea por nosotros. Él es el que hace justicia por nosotros. Él es el que nos acompaña. Y cuando nosotros somos sumisos a su voluntad y estamos bajo y guardados bajo sus preceptos, es cuando Él pelea esa batalla por cada uno de nosotros, haciendo justicia, ¿verdad? Y a veces van a venir circunstancias como le vino a estos varones de Dios. Circunstancias difíciles en las cuales pareciera que viniera todo mal y que las cosas no van a salir, pero Dios está ahí, peleando por nosotros. A no quitar la vista de lo que Dios nos ha mandado a hacer, de la actitud que tenemos que tener para poder agradar a Dios y para poder seguir por ese camino donde Dios ya nos dijo: anda por ahí que yo te voy a bendecir, que yo te estoy guardando, que te estoy bendiciendo, que soy yo el que hago justicia, el que peleo la batalla por vos. ¿Cuántas personas o hermanos mismos de la iglesia se van o de las comunidades porque viven o porque ven injusticias y creen que no es justo, que no son merecedores de ese trato? Y olvidándose de que todo, como compartíamos recién, todo por lo que nosotros debemos de pasar.
son procesos y la vida de un hijo de Dios se basa y se forma y se forja el carácter de un hijo de Dios a través de los procesos. Y los procesos que de alguna manera nos afirman, nos fortalecen y nos hacen conocer verdaderamente que Dios está con nosotros, son en los momentos donde pasamos por momentos de injusticia. Yo creo que todos hemos pasado, pasando o pasaremos momentos donde uno dice, yo no me merezco esto, yo siempre he sido bueno, siempre he estado dispuesto para todo, siempre he tenido mi mano levantada para que cuenten conmigo para esto, para aquello, para lo otro. No es justo este trato, no es justo este trato, no es justo que no se me considere. Vienen otros quizás con menos tiempo, con menos carga o con menos servicio, con menos predisposición. La iglesia no es perfecta. Si nosotros vamos a mirar a la iglesia con ojos de justicia propia, siempre vamos a salir lastimados, porque no hay ministerios perfectos, no hay comunidades perfectas, porque estamos de alguna manera siendo dirigidos o somos parte de esa dirigencia, hombres y mujeres imperfectos, que estamos propensos a equivocarnos, a tomar decisiones apresuradas, decisiones muchas veces almáticas, según cómo nos encontremos en ese momento. Si nos encuentra en 21 días de ayuno, donde nuestra carne está ahí sujeta, sumisa, y nos toca tomar decisiones en un momento, bueno, la respuesta puede ser totalmente diferente a si nos toma en una temporada donde estamos pasando nosotros, los líderes, los pastores, por momentos de debilidad, por momentos de lucha, de prueba. Muchas veces las personas no ponen todo esto en una balanza, ven solamente el bruto, ¿no? No ven el precio de ese hombre o de esa mujer que está pagando en ese lugar. Y también somos injustos al juzgarles. Por eso el hombre no puede hacer justicia por mano propia. ¿Qué significa? Voy a ir a hablar con fulano, voy a delatarte o voy a poner esto a luz para que... Yo siempre viendo un poco, no sé por qué, pero me identifico tanto con la vida de David en el sentido de que ese hombre pudo haber hecho justicia por mano propia en más de una oportunidad. Pero yo siempre lo que destaco de este hombre es que él nunca hizo una oración para ir en contra del ungido. Nunca se levantó ni se puso delante de Dios a orar y a pedirle a Dios que Dios interviniese. Veo que el corazón de David fue un corazón que entendía todo. Y creo que eso es lo que nos pasa y que eso es a donde Dios nos quiere llevar a nosotros, los hijos de Dios. A que podamos entender que no se trata de nosotros, que el proceso por el cual estamos caminando o estamos viviendo es para que Cristo sea formado en nosotros. Si nosotros seguimos hablando, respondiendo y actuando de la misma manera que lo haría cualquier persona común y corriente, ¿dónde está Cristo? Entonces quiere decir que Jesús no es el Rey de nuestra vida, que en nuestro corazón aún todavía Cristo no se ha sentado ni se ha formado. Y seguimos siendo hombres y mujeres comunes y corrientes, sin poder marcar esa diferencia. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 18, dice la Biblia, vamos a leerlo desde el 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y después habla acerca de estar sometido a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, ¿cómo uno puede someterse a una autoridad si primero no ocurre esto en su vida? Si no hay una verdadera transformación en convertirnos en embajadores de la justicia de Dios. ¿Cómo uno puede ser un embajador de la justicia de Dios? Es, de alguna manera, ya no representando nuestra carne. ¿Qué es un embajador? Un embajador es una persona que está en otro país, en China, ¿y qué quiere decir? Que ese embajador argentino en China, dentro de esa embajada, son las mismas leyes, ¿no es cierto?, que se practican en el mismo país. Si nosotros somos embajadores del reino de Dios, ¿qué significa? Que frente a cualquier situación de injusticia o de maldad o de traición, nosotros como embajadores tenemos que representar a quien nos envió. Si somos hijos de Dios y si somos enviados por Dios, nosotros tenemos que de alguna manera actuar con las mismas normas, con las mismas leyes y actuar como Dios actuaría en ese momento. Y esto es tremendo, ¿no? Porque cuántas personas se van heridas, ¿no?, de la iglesia sin entender esto, ¿no? Y el mundo nos tiene muy engañados con el hecho de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y no nos damos cuenta que Dios tiene el poder de poder aplicar el bien en las cosas negativas de este mundo, de aplicar la manera correcta de hacer las cosas. Porque el verdadero bien, lo que está bien, lo que es bueno delante de Dios, muchas veces no lo entendemos nosotros. Y Dios nos ha dado, a través de su palabra, el poder aplicar la justicia de parte de Dios, el poder vivir de la manera que Dios nos ha establecido para que nosotros podamos vivir en esa justicia, que no es por mano ni es por nuestro poder ni por nuestro parecer, sino por lo que Dios ha determinado, que podamos vivirlo de esa manera, ¿verdad? Es tremendo cómo nosotros podemos ser de alguna manera personas de muchísima bendición si dejamos que la justicia obre a través de nuestras vidas, o podemos ser personas de muchísimo tropiezo, ¿no? Cuando vemos en la televisión episodios, por ejemplo, que le quitan la vida a un joven y sale un padre dando testimonio diciendo descansamos en la justicia divina, en medio de todo el sensacionalismo que buscan los periodistas, bueno, los vecinos, los familiares, de repente sale un hijo de Dios que le ha tocado vivir una situación extrema, porque muchas personas dicen o se piensan que el cristiano no va a tener que pasar o que vivir cosas que antes vivía, ¿no? Y no es que estamos exentos de vivir problemas, injusticias, tragedias, cosas feas que nos pasan, ¿no? La única diferencia es que el Hijo de Dios tiene una respuesta en la palabra. La palabra de Dios es de alguna manera el consuelo que nosotros tenemos frente a las injusticias, frente a los momentos difíciles. Por eso es tan importante que nosotros podamos leer la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no la tengamos como un libro, como un adorno más en la mesita de luz o en el mueble del living, sino que la podamos tomar y la podamos abrir cada mañana, o a la noche, o a la tarde, o en cualquier momento, no importa. Yo suelo llevar una Biblia en el auto. Tengo esa costumbre desde hace muchísimos años, siempre llevar una Biblia. Ahora tenemos la oportunidad también de llevarla en el celular. Pero tener tiempo para leer la palabra de Dios, porque si nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios, vamos a saber responder frente a momentos de injusticia, porque no vamos a actuar de forma justa sin saber lo que dice la palabra de Dios, porque la justicia que es para nosotros quizás
aprendida porque hemos sido enseñados en una familia de bien, ¿no? No necesariamente cristiana evangélica, pero sí que tienen valores y principios buenos. Quizás si nosotros no leemos la palabra de Dios, cuando nos convenga vamos a actuar de forma justa, y cuando no nos convenga vamos a actuar conforme nos venga a la mano hacerlo. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios, nos convenga o no nos convenga, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, siempre vamos a estar actuando como Dios actuaría en medio de esa situación. La palabra de Dios es el portador del bien, del poder del bien. Dice que al mal se le vence haciendo el bien. Y el estímulo de la carne es muchas veces ojo por ojo, diente por diente, responder al otro de la misma manera que me responden, y no darnos cuenta que el poder de la palabra de Dios es el bien. El saber aplicar la palabra de Dios en el momento justo es hacer el bien. Y es hacer retroceder la tiniebla, hacer retroceder lo malo, hacer retroceder todo aquello que trae conflicto a nuestras vidas, ¿no? Conocemos la historia cuando Jesús va a ser crucificado, que Pedro se acerca y viene a darle un consejo y le dice: Maestro, tú siendo justo vas a morir por nosotros siendo pecadores. Y Jesús le responde: Apartate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿no? Y vemos, ¿no?, cómo las personas que son almáticas y que son emocionales nunca van a ver el verdadero sacrificio como algo que verdaderamente agrade a Dios y tenga un peso para Dios, sino siempre como tratando de salvaguardar nuestra carne, nuestro sentimiento. Y la Biblia de alguna manera nos enseña que nosotros no tenemos que poner la mira en las cosas del hombre. ¿Qué significa? No actuar como actuaría cualquier hombre común y corriente. Antiguamente era ojo por ojo, ¿no? Y ahora no es así. Desde que vino la gracia, Jesús de alguna manera todo eso lo suplantó por el amor. O sea, básicamente, ¿cómo podemos caminar en una vida injusta siendo justos? Es solamente por el amor. Si no hay amor, si no somos practicantes del verdadero amor, el amor de Dios, no vamos a poder darle lugar a la justicia, porque va a ser para otro programa, pero nuestro corazón se va a endurecer y va a venir la falta de perdón y un montón de cosas. Pero eso lo podríamos hablar en otro programa, ¿no? La verdad. Y bueno, un último pasaje, decía en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 7, dice: ¿acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Y cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor y esperamos en Él y clamamos a Él, Él es el que hace justicia también en los problemas de que tenemos, ¿verdad?, todos los días. Nos preparamos, el otro día escuchaba una anécdota, nos preparamos para ser abogados y terminamos barriendo calles. Educamos a nuestros hijos de la mejor manera y nos terminan saliendo ladrones o homosexuales. Tenemos ahorros y el banco quiebra y lo perdemos todo. Pagamos impuestos, altos impuestos, y vivimos de una forma como en el tercer mundo. O sea, la vida está rodeada de injusticias. Y las injusticias no siempre son de alguna manera premeditadas o que uno las busque, porque no hay nadie, creo, en este mundo que busque vivir situaciones injustas. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que dice la palabra de Dios, que vayamos a su trono de gracia, no donde está la verdadera justicia. Y qué bueno sería, para ir terminando y cerrando este programa, dejarles a modo de meditación y de reflexión que aprendamos a descansar en el Señor, que podamos poner todas nuestras cargas, justas o injustas, ¿no?, a los pies de Cristo, ¿no?, a ese trono de justicia. Dejemos de cargar con esa mochila, dejemos de caminar con sed de justicia propia, ¿no?,
con ese hambre de decir, bueno, hasta que no lo vea como pienso verlo, no me voy a detener. Cuánta amargura en el corazón de esas personas que caminan así, ¿no? Por eso es importante, y vamos a terminar haciendo una oración, para todos aquellos que caminan con esa espada de justicia propia, para que la puedan poner a los pies de Cristo y que puedan encontrar paz en su corazón y que dejen que Dios actúe. Estoy hablando a los cristianos y a los no cristianos, pero principalmente a los cristianos, que sabiendo hacer el bien, no lo están haciendo. Y eso, como consecuencia, produce un pecado, que es la rebelión y que es la falta de perdón. Por eso vamos a orar. Padre, aprovechamos este momento para orar e interceder por todos aquellos hombres y mujeres que caminan buscando hacer justicia por mano propia y no han aprendido a descansar en ti. Por más grande que sea la injusticia o por más fea que sea la injusticia, queremos aprender a descansar en tu verdadera justicia. Por eso, en este momento, Padre, descansamos, bajamos la espada de nuestra justicia propia para darte lugar a ti. En el nombre de Jesús, trae paz y revelación por sobre todas las cosas, por el proceso y por el momento que están pasando cada una de las personas en este preciso momento. Padre, oramos para que se rompa, para que se quiebre, para que se deshaga toda raíz de amargura en el nombre de Jesús y que resplandezca en este momento el verdadero amor, el amor de Cristo, que todo lo cubre, que todo lo sana y que nos hace fortalecernos y salir invictos, victoriosos de esta situación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ale, llegamos al final. Llegamos al final, ¿verdad? Qué bueno es porque el Señor es el verdadero juez, el juez justo, ¿verdad? Y que siempre la justicia que viene de parte de Dios es para nuestro beneficio. A todos ustedes, gracias por estar del otro lado. Como siempre, esperamos seguir compartiendo Soluciones Bíblicas, este programa dedicado pura y exclusivamente a responder preguntas que muchas veces tenemos en nuestra vida. Gracias a todos, que el Señor les bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.